Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada que tiene una textura muy linda, muy sencilla, muy fácil de hacer. No necesitamos números nones o pares, podemos montar la cantidad de puntos que queramos. Empecemos. Hacemos nuestro nudo deslizado y voy a montar 15 puntos, 17, perdón. 3, 4, 5. Ahora, en cada punto nos vamos a saltar y en cada punto vamos a tejer un medio punto alto. Aquí lo tenemos. Hacemos una cadena, damos la vuelta y en el primer punto tejemos un punto bajo completo, tomando ambos, ambos hilos aquí. En el siguiente y en todos los que sigan, lo vamos a tomar por atrás. Aquí nos quedan dos. Este no aparenta, pero es un punto. Es el de subida. Bueno, con las cadenas iniciales. Este sí lo tomamos completo. Vamos a tejer una cadena al aire, volteamos y tejemos un medio punto. En cada uno tomando los dos, los medios puntos los vamos a tomar completos al tejerlos, o sea, tomando las dos.
Aquí nos faltan 2 puntos. 1 y 2. Una cadena al aire, volteamos, tejemos este completo, es para que la orilla quede más firme, y empezamos a tejer los medios puntos tomando la hebra de atrás. Y así es como se nos va formando el dibujo. Miren, aquí la tenemos. Y el último, tomamos los dos. Subimos con una, volteamos, tejemos nuestro medio punto alto, y esta vuelta es tomando los dos y todos son medios puntos altos. Es una puntada muy sencilla, muy fácil de hacer y muy bonita. Muy aprovechable para muchas cosas. Una cadena al aire, volteamos, el punto completo, la mi madeja de estambre se está peleando conmigo, no importa. Bueno, estos los tomamos por atrás. Es una vuelta de medios puntos, tomando la hebra de atrás, y una vuelta de medios puntos altos normales. Aquí la tenemos. Miren qué bonita. Y por atrás, pues aquí está la otra parte. Veámosla en grande. Ojalá la disfruten y la puedan aprovechar. Saludos. Gracias. Bye.